comenzando, como siempre, acompañándolos en este espacio tan precioso que es la radio. Y pensar que la radio es uno de los medios de comunicación que se inició en la Argentina. Tenemos el cine, hablando de Francia, tenemos la fotografía también en Francia, el cine también podemos ubicarnos en Estados Unidos. La radio, cuando hablamos de la radio, se inició en Argentina, un 27 de agosto de 1920, unos 4 muchachos conocidos como los Locos de la Azotea iniciaron la radio, comandado por uno de los pioneros que se llamaba Enrique Telemo Acosucín, era un doctor que había ido a Europa luego de la Primera Guerra Mundial, el doctor, para ver el efecto de los gases, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Y vino aquí a la Argentina con cables, con un montón de aparatos, y en el Teatro Coliseo, allí en el Teatro Coliseo, junto a 4 amigos, o 3 amigos más, perdón, eran 4, y después fueron conocidos justamente esos muchachos como los Locos de la Azotea por andar con los cables allí en el Teatro Coliseo. Allí en 1920 se inició la radio en la Argentina. Y la radio tuvo la particularidad aquí en Argentina, si bien hubo experimentos en Estados Unidos y en otros países, aquí en Argentina tuvo la particularidad de ser el medio que volvió a salir nuevamente el 28 de agosto de 1920. Y así comenzaba el sueño de aquellos muchachos, ¿no? Y la radio pasó por hermosas experiencias aquí en la Argentina. Recuerdo 1930, una edad de oro, se crearon muchas radios. Y hablando de sueños, nosotros también empezamos un sueño en un momento. Fue el año pasado, justamente 2016, fin de 2016, cuando empezamos el sueño de la radio aquí. Un deseo que estaba en los hermanos, estaba en la iglesia, en la IBG, hace más de 20 años también, que nos compartías, Alberto. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, contentos. Gracias por esta clase de historia, realmente hemos aprendido bastante. Es maravilloso lo que Dios ha permitido, cómo despertó la ciencia en la cabeza de estas personas para poder desarrollar todo este medio de tanta utilidad y tanta también este acompañamiento y aprendizaje que tiene la radio. Y realmente contento de estar acá nuevamente con ustedes en este precioso día. Venía recién por la autopista, el sol se estaba poniendo rojo, hermoso, un privilegio. Gracias al Señor por haberme podido permitir ver la puesta del sol. Y es este precioso medio de comunicación en donde nosotros, como iluminados por su palabra, estamos contentos de poder expresar, de poder comunicar la palabra de Dios a los 4 vientos. Uno no sabe quién está del otro lado escuchándonos, uno no sabe quién prende la radio por esas cuestiones azarosas quizá, pero nosotros confiamos en que Dios también está preparando todo, no es por casualidad sino por causalidad, de que muchas personas pueden sintonizarnos y pueden escuchar una linda meditación y reflexión sobre la palabra de Dios. Bienvenido, Gera, también. Buenas tardes. Sí, como bien lo decís, puede ser que vengas en autopista, que la persona esté viajando, volviendo del trabajo o yendo a su trabajo, trayendo a los chicos, y tal vez estés recién sintonizando y nos escuchás. Hoy tenemos un tema muy especial, muy hermoso. Te pedimos que sigas con nosotros. Si estás en tu casa y estás preparando el mate, tal vez, qué lindo, ¿no? El mate con unas es lo que nos falta a galletitas. nosotros en realidad. Los bizcochitos. Los bizcochitos. Ya nos dieron unos bizcochitos. Sí, bueno, ya estamos reclamando. quédate prendido aquí a la radio, como dijo David, con nosotros. El tema de hoy es muy especial, muy lindo y muy aplicable a la vida cotidiana, ¿no? Y por eso lo invitamos a Alberto para hablar de la mayordomía del dinero, algo natural, algo que está en nuestra vida diaria todos los días, ¿no es así? El dinero. El dinero, el gran dilema del dinero. ¿Cuánto hay para conversar sobre esto? ¿Cuánta experiencia cada uno de nosotros y los que están escuchándonos podrían aportar en este momento? Un tema conflictivo, un tema que trae mucha bendición, un tema que esperemos en esta hora o hora y pico que tengamos, si el Señor nos permite, poder desarrollarlo de acuerdo a la palabra y también poder dar varios consejos prácticos. Absolutamente, porque la Biblia está repleta de principios para poder utilizar el dinero para la gloria de Dios, de entender que todo sustento, toda provisión viene de su parte para nosotros. Él es quien nos ha creado,
Él es quien nos ha formado y dado la capacidad para poder trabajar y la capacidad para obtener recursos también, ¿no? Así que qué lindo el poder ser agradecidos. Hay muchos que tenemos esta práctica de poder ser agradecidos a Dios porque todo lo que tenemos proviene de Él. Dios nos da la fuerza para trabajar, Dios nos da la capacidad intelectual para también empeñarnos, y eso es lo que habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Timoteo capítulo 6, que teniendo sustento y abrigo, capítulo 6, versículos 6 al 10, que con eso, con el sustento y abrigo, con las cosas básicas que el Señor nos provee para nosotros, tenemos que estar contentos. Dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? Y cuando uno piensa en todas estas cosas, ya empieza a surgir esta palabra que es el contentamiento, la satisfacción, el hecho de que Dios nos provee para nuestras necesidades, y dice que nada hemos traído, 1 Timoteo capítulo 6, dice que nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Somos personas que hemos sido creados del polvo de la tierra, y en algún momento, cuando Dios así lo quiera, volveremos, ¿no es así?, al polvo. Y tendremos que dar cuentas delante del Señor de cómo hemos utilizado no solamente nuestro dinero, sino también nuestro tiempo, nuestras fuerzas, cómo hemos actuado con nuestros semejantes, cómo hemos actuado frente a la palabra de Dios, ¿no? Si hemos creído a la palabra de Dios, hemos cumplido, hemos obedecido a los mandamientos de Dios en la palabra, ¿no? Así que la palabra de Dios, como decimos, está repleta de consejos en este sentido. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, y muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, ¿qué dice? ¿Es el dinero o No, qué dice? el amor al dinero. Buena Hay observación. Una gran diferencia. Y déjame decirte que empezaste con los mejores versículos, creo que en la palabra acerca del dinero. Empezaste con todo, así que realmente unos versículos preciosos para poder desarrollarlos. No nos va a dar el tiempo porque hay muchísimos versículos para poder tratar, pero me gustaría recalcar el versículo 8 que acabas de leer, que es una gran verdad, una gran enseñanza de parte de nuestro Dios, que la mayoría de nosotros no las tomamos. No tomamos esta enseñanza, o nos damos cuenta tarde. ¿Y cuántos problemas nos ahorraríamos? Dice, vuelvo a leerlo, el versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 6, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y me lleva enseguida a Hebreos 13:5, un versículo que está muy unido a este, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Teniendo sustento y abrigo, contentos con lo que tengamos, sea poco o sea mucho, contentos. Nosotros siempre queremos más, siempre queremos más, siempre queremos más. Y cuántas horas dedicamos, ya vamos a tener tiempo de hablar de esto, cuántas horas dedicamos al trabajo, a hacer la fortuna que nunca llega, como decíamos en otro de los programas. Para algunos, no para sé, algunos. Para mí es diferente, para mí sí, ya. ya está la fortuna. Pero como vos bien decías en el versículo 10, aclara que el dinero no es el problema. Muy por el contrario, el Señor nos enseña, como también vamos a poder leer algunos pasajes, que tenemos que trabajar. Es más, ya desde la creación del mundo dispuso que el hombre trabaje. Ahora vamos a estar aclarando, David me vas a estar aclarando junto con Gerard, si es algo que vino después. Que vos nos ibas a aclarar. Bueno, lo aclaramos nosotros, pero si es después de la caída o antes de la caída, lo vamos a aclarar. Pero acá dice bien claro, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, pero aquí hay un punto interesante al decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque esto no discrimina ninguna clase social, ¿no es así? Ninguna estratificación social, porque puede ser que una persona rica sea justamente amante del dinero, pero también aquellos que no tienen, ¿no es así? Los pobres. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que, siendo ricas, no fueron
codiciosos, fueron amables, fueron generosos. Tenemos, por ejemplo, la vida de Abraham, fue un hombre rico, Abraham. Tenemos la vida de Job como otro ejemplo, un hombre que también vivía en los tiempos de Abraham, pero tenía cosecha, tenía ganado, tenía criados en su casa, personas que trabajaban. Pagaba salarios justos. Y era justo, dice la palabra de Dios, ¿no es así? Varón justo que cuando fue tentado al perder todo esto, él no negó al Señor, no blasfemó contra el nombre del Señor. David era otro personaje de la Biblia, ¿no? que fue rico. Y tenemos ejemplos de personas que abundaron en riquezas, pero aún así fueron amables en su corazón. Qué distinta que es la visión del mundo acerca del dinero y de la felicidad, ¿no? Porque venía pensando esto en el auto y lo charlaba nuevamente con mi esposa. Cuando uno está triste, por lo general la sociedad que te promueve, anda a un shopping y gastate todo lo que tengas. O qué otra cosa te propone, mirá, vino el aguinaldo, fíjate qué cosita te puedes comprar aparte de lo que necesites realmente. Y buscamos la felicidad por medio de las riquezas. Y justamente lo que vienen leyendo y lo que vamos a seguir leyendo es que Dios nos manda a trabajar, pero tenemos que usarla de manera correcta al dinero. Debemos usarlo de manera correcta, como lo hacían estas personas, de manera justas. Y no tirarlo, no gastarlo en cosas que son vanas y como vamos a ir leyendo que perecen rápidamente. Hay un hombre de Dios que se llama Miguel Núñez y en uno de sus sermones dice que el único dinero que vamos a poder volver a ver a futuro en el cielo va a ser el que invirtamos justamente en su obra, en la obra del Señor. Si yo utilizo mi dinero aquí para comprar algo que es vano, no voy a poner ningún ejemplo, pero si lo uso para algo que perece, que no ni siquiera aporta a la obra del Señor, eso seguramente va a perecer y cuando muera no lo voy a volver a tener, no voy a tener el mismo auto aquí que en el cielo. Pero si yo utilizo mi dinero para comprar un auto que sea para la obra del Señor, el Señor nos va a recompensar por ello allí en los cielos y lo vamos a poder ver allí. Y justamente veíamos en este ejemplo que nos dabas también, de cuánto en la sociedad somos tentados por la idea del materialismo. Trato de tomar esa palabra, aunque no la dijiste, pero es el materialismo, ¿no? La tentación en estos shopping, en la vida, en la publicidad que uno consume diariamente a través de los medios de comunicación, en la calle, en todos lados donde nos manejamos. La publicidad es como un fuego que quiere prender, ¿no? este deseo y este corazón donde hay avaricia en nosotros, ¿no es así? Y allí vemos el materialismo, y el materialismo pienso que puede ser semejante, o el amor al dinero puede ser semejante en una ilustración a el agua del mar. El agua del mar, porque pensamos en una persona que se encuentra en el mar, sedienta, ¿no? Y sabemos que si toma de esa agua, que tiene sal, nunca va a saciarse realmente. Ahora, si lo toma, va a tener más sed. Si lo toma, va a sufrir. Va a enfermarse, descompostura, el ritmo cardíaco de su corazón va a aumentar y una serie de consecuencias que viene por tomar esa agua. Ahora, qué ironía, ¿no? Que pensando que algo nos va a dar gratificación, como es el agua del mar, termina siendo un instrumento para matar a esa persona, para traer consecuencias negativas. Y muchas veces, y de aquí tomo la comparación, vemos el dinero, algo que Dios nos ha dado para movernos en este siglo, algo diario para nosotros enfrentar las situaciones de la vida, pero termina matándonos de alguna manera cuando hay amor por el dinero en nuestro corazón. Así que qué oportuno traer este tema, porque hemos titulado el programa Mayordomos, ¿no? Del dinero, la mayordomía del dinero. Y es que Dios nos ha dado el dinero para poder administrarlo. Quizás es una palabra, la mayordomía no se conoce mucho en este presente siglo, pero se utilizó mucho en el siglo XV para hablar de personas a los cuales sus amos les daban el dinero, pero no solamente el dinero, sino las casas y muchas cosas para administrarnos, así. Así que el dinero también es una faceta más, es una arista más que nosotros tenemos que administrar. Y es por eso que la Biblia dice que a los ricos, y continúo en 1 Timoteo 6, 17 al 19,
Dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿no? Y aquí nuevamente encontramos el problema de las riquezas. A los ricos de este mundo son personas que ponen la esperanza aquí, en esta tierra, en lo que ven con sus ojos, que no ponen la mira, ¿no?, en las cosas de la eternidad. Y nosotros tenemos un mandato, ¿no es así?, de parte del Señor para predicar el Evangelio, para enseñarles y exhortarles a que pongan su mira en las cosas de arriba, donde el orín, la polilla no corrompen, donde no hay óxido, ¿no?, en los tesoros celestiales. Así que bueno, con todo este tema vemos también que la salvación es una evidencia, o mejor dicho, el uso del dinero, ¿no es así?, es una evidencia de si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. ¿No es así? ¿Qué podemos decir respecto a esto? Sí, quiero remarcar que la palabra altivo de el pasaje que estabas leyendo de 1 Timoteo 6:17 se refiere a tener una opinión exagerada de uno mismo, a creerse más de lo que uno realmente es. Y estaba buscando en algunos comentarios bíblicos y el de MacArthur hablaba, o estaba allí escrito, el hecho de que al tener mucho dinero la persona incluso puede mirar con desprecio a los demás porque se pone en una situación más alta, más elevada. Empieza a no tener sensibilidad por la necesidad tal vez del otro, porque él mismo, que está en el mismo nivel de esta persona, se pone superior a ellos. ¿Por qué? Porque siente poder por las riquezas. Entonces esta persona que es altiva tal vez ve al pobre y lo desprecia, y él tiene recursos para poder ayudarlo. Y aquí Pablo lo que está condenando es que este rico confía tanto en sus riquezas que lo pone por delante de Dios, y el amor a esas riquezas está dejando de lado su relación con el Señor. Lo que Pablo está condenando aquí es el amor al dinero por sobre el amor al Señor. Uno no debe amar al dinero, porque el que nos provee todas las cosas es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios también, que no recuerdo el pasaje exacto, seguramente Alberto sí, que como viste a los lirios del campo, el Señor nos sustenta constantemente. Nuestra plata no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos administradores de los recursos que el Señor nos da. Es así, y como bien decías, David, justamente cómo administramos el dinero a partir del momento que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es un indicador de que el Espíritu Santo está en nuestro interior. Seguramente al principio de nuestra vida cristiana costará. Tendremos que ir aprendiendo que ya no somos dueños de nuestro dinero, sino que nos daremos cuenta que el dinero es de Dios, que todo le pertenece a Él, y como decía David, nos ha puesto como administradores. Ahora, las posesiones que yo poseo, que creo que son mías, como yo digo, este auto, mi casa, mis hijos, en realidad todos esos elementos materiales, nuestra familia, han sido cedidos por mi Dios maravilloso, mi Padre Celestial, para que yo los administre. Entonces, es un fruto del Espíritu Santo, justamente, es ver cómo nos manejamos con el dinero, qué hacemos con nuestro dinero. Y bueno, tenemos ejemplos en las Escrituras. Sí, es interesante ver cómo el Espíritu Santo, al llegar a nuestra vida, al darnos la paz de Dios a través de ser perdonados, al traernos el gozo de la salvación y al cambiar todo nuestro corazón y nuestra perspectiva, lo hace justamente en la manera en que nosotros actuamos con respecto al dinero, ¿no es así? Hemos cambiado, cuando nos convertimos, cambiamos nuestro parámetro de cómo actuar frente al dinero y un montón de variantes más, ¿no es así? De modo tal que, por ejemplo, esto pasó en la vida de Zaqueo. Recordamos a un cobrador de impuestos, una persona que era rico porque era el jefe de los cobradores de impuestos,
para Roma, es decir, había acaudalado una inmensa riqueza a su favor, seguramente, como bien dice la Biblia, ¿no? Extorsionando, estafando, pidiendo de más, nada muy diferente a como pasa en la actualidad, ¿no? Aquellos que tienen poder y están puestos en un lugar público en donde manejan el dinero. Justamente Zaqueo, entonces, en Lucas capítulo 19, que Jesucristo fue a comer a su casa y vemos que ciertamente la salvación llegó a su casa, así lo afirmó Jesucristo, la salvación ha llegado a esta casa, y cómo actuó él frente al dinero nos da una muestra, nos da una evidencia, una marca de su conversión genuina al cristianismo. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguien he defraudado, se lo devuelvo, ¿no es así?, cuadruplicado. Así que allí vemos un claro ejemplo de cómo Dios, actuando en la vida de una persona, cambió justamente la manera de vivir con respecto al dinero. Es una prueba de cómo el Espíritu Santo entró en el corazón de Zaqueo, cómo fue cambiado instantáneamente, porque no fue una semana después, un mes después. En el momento él fue consciente de su pecado, se arrepintió y se convirtió. Hubo un cambio, no solo arrepentimiento, sino que él en ese momento hizo la promesa al mismo Señor Jesucristo, que devolvía, o sea, la mitad de esos bienes y le devolvía al que lo había estafado, que seguramente serían muchos, cuadruplicado por 4. Realmente eso lo puede hacer únicamente el Espíritu Santo del Señor, puede dar ese cambio. ¿Y cuántos más ejemplos tenemos en la palabra que hoy no nos da el tiempo para verlo, pero en hechos nomás? Personas que se convertían al Señor Jesucristo y vendían sus propiedades, compartían con los necesitados. ¿Cuántos ejemplos? Y estos ejemplos los vamos a seguir tratando en el próximo bloque, ya teniendo la perspectiva de que a través de la salvación nuestra manera de actuar frente a nuestro bolsillo cambia totalmente, ¿no es así? Y ahora sí somos mayordomos de Dios, y ahora sí podemos administrar los bienes que Dios nos ha dado. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo ser fieles mayordomos del Señor? Esto los vamos a ver en el próximo bloque, después de este tema musical. Y no cambiarás, maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré,
soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey, hasta que vuelvas con fe cantaré, día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel, te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy. Te alabaré, te alabaré, te Seguimos entonces en Iluminados por su Palabra, mientras yo también estoy viendo mi Facebook, más precisamente los comentarios y los me gusta que ya nos van llegando. Y nos dicen que nos escuchan de Uruguay, nos están escuchando de Montevideo y también de Ecuador, Guayaquil para ser más precisos. En Facebook nos escribe Carlos Mario Juan Balbuena. Dice, muy bueno el tema, el inicio del programa contundente, hace pensar, gracias, sigo escuchando. La mayordomía del dinero es el título que hemos elegido, notando la importancia, el valor y la preponderancia del tema que Jesús desarrolla, ¿no? De tantos versículos. Tenemos tantos principios bíblicos y siendo el dinero la moneda corriente, algo habitual en nuestras vidas, vemos que es importante manejarnos con criterios bíblicos en este sentido. Y esa fue la experiencia de Zaqueo, decíamos, al entender que Jesucristo había venido para salvar a los pecadores, al reconocerse pecador. Me encanta que alguien dijo, no es suficiente saber que Cristo es un Salvador. Hay que apropiarnos del Señor Jesucristo. Es importante saber que Cristo es mi Salvador. Uno puede decir, bueno, Jesucristo es un Salvador, y cuántas personas en la calle saben esta verdad. Pero ¿cuántos dicen, Jesucristo es mi Salvador? Y son pocos probablemente, pero entendemos que esa fue la experiencia de Zaqueo, que cuando el Señor llegó a su vida, cuando entendió el Evangelio, se arrepintió de sus pecados, creyó en Cristo como su Salvador personal, su relación con el dinero cambió. Él dio a los pobres, él devolvió a los que había estafado. Y esa no fue la experiencia del joven rico, por ejemplo. Él, en relación con el dinero, nosotros podemos ver un contraste en relación, ¿no?, a Zaqueo. Un pasaje anterior encontramos el contraste. Son dos ricos que se encuentran con el Señor Jesús y tenemos dos respuestas completamente distintas. Fíjense que Zaqueo, como bien lo mencionábamos en el bloque anterior, da todo lo que, bueno, a los que les ha sacado más, cuadruplicado, y a los que le debe, le va a dar la mitad de los bienes a los pobres. Y el joven rico, ¿cuál es su reacción? Se fue triste porque tenía
muchas cosas, porque era muy rico. Y podemos ver en diferencia de 2 capítulos, 2 reacciones de 2 personas con mucho dinero, y cuál es su reacción frente al Señor. Como decías vos, no es simplemente tener este encuentro y hablar con Jesús, sino cómo el Señor cambia sus corazones. Y uno siguió aferrado su corazón a las riquezas, y el otro lo dio todo para seguir al Señor Jesús. Bien lo dijiste, nuestra relación con el dinero revela lo que hay en nuestro corazón. Así fue en el joven rico, así fue en Zaqueo, pero vemos ejemplos muy negativos en la Biblia. Por ejemplo, Ananías y Zafira engañaron al pueblo de Dios, vendieron sus propiedades, trajeron parte de eso, mintiendo, dijeron, no, trajimos tal dinero que conseguimos, y en realidad se habían guardado cierto dinero, ¿no? Así que terminaron muriendo. Fue un juicio de Dios inminente para sus vidas. Y ya el Señor lo había dicho con respecto a robarle a él ya años antes al mismo pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y los israelitas se quedaron, ¿nosotros? ¿Cuándo te robamos? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y justamente el ejemplo que vos traes, Ananías y Zafira, le robaron a Dios. No solo de ellos, Balaam también, por dinero, traicionó a su pueblo. Ni hablar de Judas, ¿no es así? Por 30 monedas, y aún traicionó peor, al Señor Jesucristo. Todavía Judas, que era el administrador de la bolsa donde juntaban las ofrendas, y el Señor Jesucristo no sabía, él conocía todas las cosas. Y Judas hurtaba, robaba de esa bolsa para él. ¿Cuántos estafadores en la actualidad? Bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Ya lo encontramos profetizado en la palabra, que vendrán algunos que son amadores de sí mismos, avaros, dice, recuerdo, 1 Timoteo, ¿no es así? Capítulo 3, si mal no recuerdo, perdón, 2 Timoteo capítulo 3, en donde vemos personas que antes de traer luz a las personas que no conocen a Dios, esas personas que son los falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías, personas que se llenan de dinero sus bolsillos y engañan, y los que no conocen de Dios dicen, bueno, si esto es el cristianismo, mejor no confiar en ello, mejor no seguir este camino, ¿no? Pero por eso queremos advertir, porque la Biblia en sí mismo ya habla de esto con anticipada explicación. Y también los versículos que vos citabas de 2 Timoteo capítulo 3, también en 1 Timoteo, el Señor dice en el capítulo 6, que hemos leído los versículos siguientes, dice el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Cuántos en nombre del Señor Jesucristo, en una llamada iglesia, una secta, hacen reuniones, dicen predicar la palabra de Dios, y el fin cuál es? Obtener dinero. Es increíble el daño, el mal que hacen a la obra del Señor Jesucristo. Pero no serán sin recompensa, ¿eh? El castigo llegará para ellos. Van a dar cuenta. Sí, es una gran realidad. Uno de la noche prende tal vez la televisión, que es otro medio también que... ¿Qué ve? Con la misma... Era en la televisión. No, y es increíble la cantidad de este tipo de sectas en las cuales te ofrecen algún artefacto mágico para suplir alguna necesidad física o espiritual, ¿no? Y se aprovechan de esto que venía hablando Alberto. Sí, provenientes de Brasil, muchas de estas pseudo religiones evangélicas. Pero de esta manera no tenemos que usar el dinero. Entonces la pregunta es cómo usar el dinero, cómo ser mayordomos de nuestro dinero y dar gloria a Dios a través de esto. Y me gustaría que veamos algunas formas de adquirir
dinero que honran a Dios. Bueno, seguramente del otro lado nos estarán escuchando y dirán, bueno, voy a sacar mi lapicera, papel. A ver qué secreto me da, qué secreto, cuáles son las claves, cómo me voy a enriquecer. ¿Cómo obtener nosotros en esta sociedad consumista, cómo obtener mucho dinero? ¿Cómo obtener David, mucho ¿cómo nos vas a dinero? decir? Bueno, la primera clave, y ahí ya sacó la lapicera, anótelo bien grande, subráyelo. La Biblia dice que la primera manera de adquirir dinero que agrada a Dios, que honra al Señor, es a través del trabajo. No lo tachen. Yo no lo anoté por las dudas. Ah, bueno. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, el trabajo. Y esto lo vemos ya en Génesis capítulo 1, en donde el Señor ha creado a Adán y Eva, los ha puesto en un lugar paradisíaco, justamente es el paraíso. Y qué lindo, ¿no? Qué ambiente tan precioso, qué contexto tan agradable para trabajar, porque nosotros en la actualidad decimos, uy, hoy es lunes, tengo que ir a trabajar. O por el contrario, cuando es viernes nos ponemos contentos. Pero imagínense aquel escenario, ¿no? Aquel escenario de Génesis capítulo 1, el paraíso, en donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para que señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre todas las bestias que hay sobre la tierra, y le da un mandamiento muy claro, que es fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Y me encanta la palabra de Dios allí en el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis, que dice, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y allí vemos el primer mandamiento del Señor a Adán, que es justamente el trabajo sobre la tierra. Y uno se podría preguntar a esta altura, ¿pero el trabajo es una bendición de parte de Dios? ¿Por qué? Porque hay cansancio, porque hay dificultades, porque hay trabas, y porque más adelante vemos que cuando Adán y Eva pecaron, justamente se proclama una maldición. ¿Sobre qué es esta maldición, no? Así que, ¿es el trabajo una bendición o es una maldición? Y tenemos que decir que es una bendición. El Señor hizo que Adán y Eva pudieran estar ocupados en la obra de Él, en ese maravilloso paraíso. Y no es como a veces imaginamos nosotros, que Adán estaba en una reposera tomando un lindo vaso de agua bien fresca y dulce, polinizado tal vez por las abejas y todo eso. Seguramente estaba cuidando del huerto del Señor. Pero cuando llegó la maldición, ahí todo cambió. Y es justamente la maldición sobre la tierra, ¿no es así? Sobre la tierra. El mandamiento ya estaba dado, el trabajo ya había sido una tarea de parte de Dios a ellos, pero luego de la caída, el trabajo debía ser empleado también. En donde vemos que, por ejemplo, Caín se dedicó a la labranza y, por ejemplo, Abel se dedicó al ganado. Entonces allí vemos a lo largo de la historia cómo se va desarrollando el trabajo de parte del hombre, y vemos que Dios da un claro mandamiento en la ley, que dice, 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a descansar. Y eso es un mandamiento de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y es impactante también ver cómo este mandamiento está ejemplificado en la misma tarea de Dios en la creación, ¿no es así? Dios en 6 días creó el universo, creó al hombre, Adán y Eva, creó todas las especies sobre la tierra, pero en el séptimo, ¿no es así? Descansó. Descansó no porque Dios estuviese cansado, no porque Dios se fatigue, Dios no es como nosotros, sino que descansó para, entre otras cosas, pienso yo, si no, corríjame o acompáñenme en esta reflexión, descansó para dar un ejemplo al ser humano, descansó para mostrar el ejemplo de el séptimo día es para descansar. Y el séptimo día es, bueno, en nuestro caso particularmente es el primer día ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo enseñándonos a rememorar, a conmemorar su muerte en la cruz, atrás del pan y atrás de la copa, y tener ese tiempo, ¿no? ¿No es así?, de reflexión. Cada primer día de la semana, nos dice la palabra, reunidos.
Y es así, uno ve la necesidad del descanso. ¿Qué diferencia hay cuando uno tiene que trabajar los 7 días de la semana? Es como que te falta algo, el cuerpo se satura, la mente se llena y realmente es como que nuestro cuerpo no da. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña la necesidad de descansar por las noches, de dormir las horas que aconsejan los médicos, que son 7, 8 horas. 18 horas. Generalmente, sí, algunos necesitan mucho, otros lamentablemente no cumplimos con ese mandamiento del Señor o de los médicos de respetar las horas de sueño y después se pagan, hay consecuencias en el cuerpo. En la salud, ¿no es así? Exactamente, pero necesitamos dormir de noche y también necesitamos un día de la semana, y nosotros recomendamos dentro de lo posible que sea el día domingo, que llamamos el día del Señor, y ese día tratar de dedicarlo al Señor desde la mañana hasta la noche. No significa eso que vamos a estar todo el día en la iglesia o en algún ministerio específico, pero sí dedicándole, si es posible, desde temprano a la mañana, ir a la iglesia, como es nuestro caso en la IBG de Ituzaingó. Tenemos la cena del Señor a las 9 de la mañana. Qué lindo es comenzar ya el día del Señor de esa forma, recordando al Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y después transcurrir el día, seguramente habrá que hacer cosas en la casa, habrá que estar en familia, pero no dedicados al trabajo. Sí se puede. Hay trabajos que los turnos son rotativos y seguramente te tocará trabajar el domingo, pero te van a dar otro día para descansar. Pero el Señor nos enseñó la necesidad de tener un día de descanso. Así que lo aconsejamos poder cumplir con esto. Como bien lo mencionaban recién, es un mandato del Señor, está dentro de los mandamientos. Y en Efesios 4:28 lo vemos como también una manifestación de una persona que se convierte al Señor, que tiene un encuentro. ¿Por qué? Porque dice el que hurtaba, el que robaba, el que tenía cosas que no eran de él. De la mala vida. No hurte más. Que vivía de esta forma, robando. Claro. ¿Y qué le dice? Si no, trabaje haciendo con sus manos, o sea, tiene que trabajar realmente, lo que es bueno, no eso que hacía antes malo, para que tenga que compartir con los que tienen necesidad, dice la palabra de Dios, así que se manifiesta como una evidencia de su salvación, un encuentro, un cambio de vida. Y tengo para agregarte otro versículo de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Mirá qué bueno que está esto. Qué bueno. ¿Y sabés cuál es y el que secreto? El Señor viene pronto, Albert. No hay Pero, que trabajar. Si viene mañana... ¿Sabés qué hacían? Trasladándolo a nuestra época actual, me iba a la casa de David y decía, hola David, ¿cómo estás? Mirá, que quería pasar un rato con vos cerca del mediodía como para ver David qué tenía para comer, entonces ya comía ahí. Los hermanos Sanguijuela lo defino yo. Pero la palabra es bien clara, lo vuelvo a repetir, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Un poquitito antes, el versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No coma. Tengo también otro pasaje de la Biblia en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, es peor que aquel que no conoce al Señor, el que no provee, el que no trabaja para mantener su hogar. Bueno, justamente en Tesalonicenses, que mencionabas recién, habían hermanos que, expectantes de la venida del Señor, decían, bueno, Cristo viene pronto, entonces nos vamos a trabajar. Y Pablo les mostró el camino. Pablo trabajó con afán y con fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ellos. Y cuando leo este versículo siempre me recuerda a estos versículos, me recuerda a este verano, cuando estábamos trabajando, pintando la escuela en donde enseñamos, y venía algún profesor y nos decía, Cristo viene pronto, trabajen. Cristo viene, trabajen, terminen todo. Así que el trabajo, concluimos, es una de las maneras claras y bíblicas de honrar al Señor, y podemos aclarar alguna más, dar alguna otra forma de poder honrar al Señor a través de nuestro dinero, no solamente con el trabajo,
que nos proporciona el dinero necesario para vivir, el sustento y el abrigo diario, sino también el ahorro. El ahorro es una herramienta que también el Señor nos ha dado para prepararnos para los días malos, prepararnos para estar dispuestos cuando viene la enfermedad, cuando haya una catástrofe climática. Cuando en hay estos alguna tiempos se hace- necesidad en la familia o en algunos hermanos. Una comunidad cristiana. Claro. Absolutamente. Hoy un versículo precioso en Proverbios 21, 21:20, que dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Así que qué nueva herramienta, qué nuevo recurso nos da el Señor. Y el Señor nos enseña a ser sabios de este modo, ¿no? Vemos que el libro de Proverbios hay un claro contraste. Es un libro poético, ¿no? Dentro de los libros del Antiguo Testamento, que contrasta la sabiduría verdadera de parte del Señor frente a la pereza, frente a la holgazanería, frente a la insensatez. Y hablando de la sabiduría, el Señor nos invita en el libro de Proverbios a considerar a las hormigas, un insecto prácticamente insignificante, ¿no es así? Sí, Proverbios, aquí lo tenemos, 30:25 para los que están anotando, dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y recuerdo, tengo una anécdota muy particular en cuanto a estos versículos de Proverbios. Tengo una madre espectacular, muy buena, espero que esté escuchando. Y me pasaba que si algún sábado me quería quedar durmiendo un rato más, un buen rato más, venía con algún proverbio y me decía: levántate, perezoso. Y me leía Arriba. este pasaje y todos los que tenían que ver con la pereza. Así que me mandaba a tenés un trabajar. buen recuerdo de Sí. eso. Ve a la hormiga, dice, oh perezoso, allí también en el capítulo 6, mira sus caminos y sé sabio. ¿Este también te lo leía? Todo lo que tiene que ver con los perezosos me lo leyó todo. Le dice que la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, y esto seguro te dijo, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pereza como hombre armado. Así que es necesario trabajar, es necesario el ahorro, algo que nos cuesta. Algunos nos dicen: ¿cómo hago para ahorrar? Bueno, proponete un consejo sencillo. Proponete ya desde tu primer sueldo separar como mínimo un 10%. Meterlo en una latita, como se hacía antiguamente. Hoy queda medio esto, los chicos, ustedes se ríen, ¿no? Cuando yo digo meterlo en una latita. En un chanchito. Sí, en una cajita. Proponete el 10%, que no es tanto, pero separarlo para ahorro. Es distinto a la ofrenda. Después vamos a hablar un poquitito acerca de también saber ofrendar para el Señor. Es parte de la administración de nuestro dinero. Pero proponete ahorrar, formá en vos la costumbre, el hábito de ahorrar. Esto te va a ayudar para los momentos de dificultad, de enfermedad, cuando tengas que comprarte una bicicleta, una moto, cuando tengas que comprarte una casa, un auto. Pero formar ese hábito del ahorro. Tenemos entonces estas dos herramientas que nos da el Señor para poder actuar con nuestro dinero honrando su nombre. Y una de ellas es el trabajo, la segunda es el ahorro. Pero me gustaría que en el próximo bloque desarrollemos la tercera. Tenemos algunos mensajes más. Por ejemplo, Leonardo Bornia nos dice: me gusta mucho esta versión de Proverbios 30, versículo 8 y 9 de la NTV. Y nos da otro versículo también para considerar. Y esta también debe ser nuestra oración frente al dinero. Dice: no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios, ¿no? Y cuán oportuno que es, Leo, con estos versículos, al mostrarnos estas dos perspectivas. Una de la pobreza, en donde podemos ser tentados a robar y blasfemar el nombre de Dios, y el otro el de la riqueza, en el cual podemos ser tentados a olvidarnos de Dios. Tenemos un mensaje más que nos escribe Rufino. Dice: buen programa el de hoy, queridos hermanos. Escuchando la radio,
junto con quién está, bueno, como Ricardo. siempre, con toda la familia. Nos dice Saludos con Ricardo, para Ricardo más y Priscila. precisamente, que Dios lo siga utilizando para su gloria. Abrazo a Albert, Gera y David. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. También tenemos un mensaje muy especial. Sí, estoy escuchando, mandó una persona, mi mamá. Patricia, bueno, que el Señor te Le bendiga, mandamos Patri. un abrazo también. Y gracias por haber enseñado a Gerard. Mirá, y te salió bueno, ¿eh? Totalmente. Vamos a un tema musical y seguimos con más Iluminados por su palabra para seguir desentrañando este precioso tema que es la mayordomía del dinero. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, un perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
mayordomía del dinero es el tema que hemos elegido para hoy. Habiendo ya navegado por un montón de temas, habiendo ya disfrutado de una lista de temas, recordando, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la trata de personas, temas tan preciosos, temas tan actuales como el cristiano y la cultura, el uso del tiempo también, temas también como, por ejemplo, los ídolos del corazón, temas también como Venezuela, uno de los últimos temas impactante. que tuvimos, mucha repercusión, ha movido a la iglesia a orar por nuestro pueblo hermano aquí nomás, lo tenemos en realidad, Sí. no estamos tan lejos. Y nos ha movido a utilizar el dinero para la gloria de Dios también, porque hemos invitado a la iglesia a nuestro querido hermano Edgar, que está aquí en Argentina, de Venezuela, hace ya 1 año y 3 meses, conociendo, ¿no?, toda la situación actual de Venezuela, la crisis política, social, económica, y esto nos ha motivado a poder dar generosamente, a poder ayudar realmente de corazón. Y esto me trae nuevamente 2 Corintios capítulo 8, que compartiste justamente, Albert, en esta reunión de oración especial por Venezuela, en donde los hermanos de la iglesia de Macedonia se habían propuesto, sin opulencia, ellos no tenían grandes recursos, ellos estaban pasando un momento de pobreza también, y aún así, en medio de esa situación, ellos dieron dinero para la iglesia de Jerusalén, en donde sí había persecución también, y sí había pobreza, y dieron, dice, más allá de sus fuerzas, motivados por la generosidad, motivados por el gozo, y realmente ver tantos ejemplos en la Biblia, especialmente esto, y lo que ha sucedido la semana pasada en nuestra iglesia, contando con esta ofrenda de parte de los hermanos de la IBG Ituzaingó, contando con este amor expresado para Edgar, nuestro querido hermano, y su familia de Venezuela que está aquí en Argentina. Y vemos justamente 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, dice: y no como lo esperábamos, dice, sino que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y es esto que aprovecho para destacar, ¿no? Hablando del dinero, que ha sido una ofrenda primeramente para el Señor, como los hermanos de Macedonia, y luego también para un hermano querido, alguien que lo necesitaba, todo motivado por la gracia de Dios, porque os hacemos saber la gracia del Señor que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia del Señor es el motor, ¿no?, que mueve a la iglesia a dar generosamente. Y esto es utilizar el dinero con un fin eterno. Esto es una manera práctica de demostrar el amor del Señor que ha sido sobre nosotros para con un hermano por medio de este recurso que nosotros, como veníamos hablando, lo obtenemos por medio del trabajo. Podemos ahorrar, y este es un buen modo de utilizar un ahorro, poder ayudar a un hermano que está pasando por una necesidad, o un pueblo que está pasando por necesidad. Y ahora vamos a seguir viendo un nuevo... Sí, un nuevo tópico, pero ¿por qué mencionaba estos programas, Gera? Es justamente para invitar a nuestros queridos oyentes que puedan sintonizar nuestros programas, que puedan escuchar nuevamente, o más que nada recomendar. Un amigo el otro día me decía, pude recomendar el programa acerca del aborto a personas que tenían cierta perspectiva pro-abortistas, pero cuando lo escucharon los argumentos, escucharon la palabra de Dios, fueron convencidos. Así que qué bueno que podamos seguir recomendando los programas de radio a diferentes personas, de acuerdo a las necesidades también quizá, pero de poder orar y procurar que la palabra de Dios corra y que sea glorificada. Y explicar, David, cómo se puede acceder a esos programas de radio. Bueno, justamente pueden acceder a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, buscar Iluminados por su Palabra, suscribirse a nuestro canal. Es maravilloso ver cómo en la actualidad todo lo que respecta a las nuevas tecnologías ha cambiado mucho. Hoy en día cada uno de nosotros puede tener un propio canal, así como un canal de televisión, sí, de la misma manera. Y nosotros tenemos un canal de YouTube en donde allí subimos semana tras semana nuestros programas a través de justamente nuestro canal de YouTube. Pero también lo compartimos en las redes sociales como Facebook,
principalmente, como Instagram, porque ya estamos ahí en esa plataforma también, y en Twitter en @iluminadosradio. Pero en definitiva nos pueden buscar como Iluminados por su Palabra, estamos en distintas plataformas, así que qué bueno que las personas que nos están escuchando puedan justamente encontrarnos. Es bueno aclarar que el hecho de suscribirse no hay que pagar nada, o sea, es totalmente gratuito. Absolutamente, las redes sociales es un canal de comunicación, internet, que nos permite llegar y volar por los aires a distintas partes del mundo, y uno puede suscribirse tranquilamente para nuevamente escuchar estos programas. El hecho de suscribirse implica que nos van a llegar los videos, anuncios, alertas cuando se carga un nuevo video. Es como que somos parte de ese, como un grupo, sería como el grupo del WhatsApp. Cada vez que se cargue algo allí, lo vamos a poder ver. Te mandan una alerta a tu email. Muchas gracias por la aclaración. Y decíamos entonces que podemos utilizar una manera que agrada al Señor de nuestro dinero. Podemos utilizar nuestro dinero para la gloria del Señor. ¿Y cómo adquirir este dinero? ¿Cómo enriquecernos? Sería la pregunta. No, exactamente esa no sería la pregunta, pero sí cómo adquirir dinero que glorifica a Dios, y una de las maneras es a través del trabajo. Luego también es a través del ahorro, viendo el ejemplo que nos dan las hormigas. Y la tercera manera es a través de la planificación. La planificación también es un recurso y una herramienta de parte de Dios para poder justamente adquirir ahorros, para poder proyectarnos hacia el futuro. Y este es el ejemplo de José, cuando en tiempos de riqueza, él en Egipto pudo ahorrar por 7 años, los años de las 7 vacas gordas, ¿no es así? Y luego estar preparado, no solo para la nación de Egipto, sino preparado para dar alimento a todo el mundo en el tiempo de las 7 vacas flacas, en el tiempo de los 7 años de escasez. La planificación también es una herramienta de parte de Dios para poder ahorrar, para poder tener gastos y tener un orden de prioridades, y también para poder dar ofrendas que glorifiquen al Señor. Muchas veces nosotros espontáneamente sacamos dinero de nuestro bolsillo para las ofrendas y nos olvidamos que tenemos que estar preparados. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para el primer día de la semana. En breve lo vamos a ver bien el versículo. El primer día de la semana, dar al Señor. Hay un pasaje en Lucas, capítulo 14, versículo 28, que habla acerca de la planificación. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo para poder planificar como es debido, y allí vemos a una parábola en donde el Señor Jesucristo también nos enseña a planificar, más precisamente esperando su venida, ¿no? Se dice que en Mateo 25, que la famosa parábola de los talentos, un hombre se había ido a una provincia lejana y le dio talentos a sus empleadores, y tales talentos, personas era un dinero. Sí, era una medida de peso que equivalía al salario de un jornalero de 20 años, así que era una fortuna, podemos pensar, ¿no? Era una fortuna ciertamente, un hombre acaudalado, un hombre adinerado, en el cual al darle esos talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, los mandó a reproducir, a trabajar, a invertir, a planificar. Y uno de ellos nos muestra, por ejemplo, el de 5 talentos y el de 2. Ellos nos muestran cómo pudieron trabajar con ese dinero, con esa fortuna, pudieron planificar, y al rendir cuentas de tal mayordomía, que es lo que justamente tendremos que hacer nosotros frente al Señor, rendir cuentas, ellos fueron aprobados. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra
en el gozo de tu Señor. Así que encontramos principios de planificación también en la palabra de Dios. ¿Qué principios más? Ya para ir, tenemos 15 minutos más de programa, pero ¿qué principios más podemos dar a la audiencia y meditar en esto para poder justamente utilizar el dinero para la gloria del Señor? Me gustaría dar algunos consejos prácticos. Tener cuidado con las tarjetas de crédito. Hoy día que con este elemento, que es muy útil la tarjeta de crédito, pero también es muy peligroso. Hemos visto algunos jóvenes, algunos matrimonios hacer un abuso de la tarjeta de crédito. Vos tenés un sueldo de 15.000 pesos, con la tarjeta podés hacer de cuenta que ese sueldo se multiplicó y llegó a 50, 70, 80, 100.000 pesos. Pero tenés seguro que un día vas a tener que pagar eso y no va a pasar mucho tiempo. A los 30 días vencen las cuotas, te va a venir tu resumen y te va a decir el pago mínimo, que es como un gancho eso. Mira, vos debés 30.000 pesos, vos pagando 650 pesos o 1.200 pesos el pago mínimo, todo esto puede seguir. Vos vas a hacer pago de ese mínimo, el resto te cobran un interés. No sé exactamente en este momento, pero hasta hace poco estaba el interés de la tarjeta, porque es un interés punitorio, en el 76% anual. Y aún más, eso que vos debés lo podés transformar en 48 cuotas, que después se te van a ir acumulando. Estoy exagerando un poquitito, pero cuidado. Hemos visto muchos matrimonios como han tenido que luchar con esto. Se les ha hecho una bola de nieve en las deudas y han hasta corrido riesgo de perder la propiedad. O sea, cuidado con la tarjeta de crédito. Otro de los temas que el Señor nos advierte también, no vamos a tener tiempo ahora de leer pasajes, especialmente en Proverbios, no salgas de garante. Tené cuidado de salir de garante de alguien. Por ahí alguien tiene que pagar el alquiler y pide un garante, o compra algo, una moto, un auto y piden garantes. Ojo, la palabra de Dios nos advierte en cuanto a esto. Aún a los seres queridos. Tené cuidado, más vale decirle no, porque después te vas a tener que hacer cargo, como muchos de nosotros a veces nos ha pasado, tener que hacernos cargos de productos que ni siquiera los tenemos porque lo tiene la otra persona, no los hemos ni podido ver siquiera y tenemos que hacernos cargo de las cuotas que faltan. Así que cuidado con salir de garante, cuidado con no prestar dinero. Ojo, no prestes dinero, por ahí te viene algún amigo, algún compañero de trabajo, mirá, necesito esto, yo después te lo voy a devolver. Pasa el tiempo, no te lo puede devolver y no solo que perdiste el dinero, sino que perdés el amigo, porque el amigo no va a tener ganas ni ánimo de enfrentarte y es más, hasta puede llegar a hablar mal de vos para tratar de tapar ese error que él cometió al no devolverte el dinero. Viví con lo que tenés, viví con lo que ganás. ¿Cuántas veces nosotros añoramos, ambicionamos? Contentamiento con el sustento y abrigo, ¿no es así? Exactamente. Vemos al otro. Lo miro yo a David y quiero vivir como David. Quiero tener el auto que tiene David, la lancha que tiene David, el jet que tiene David. Bueno, algún día te saco, salimos a pasear. Si pero miramos siempre al que más tiene y queremos vivir así y tratamos, nos metemos en deudas y todo. Así que el consejo justamente simple, el 10º mandamiento allí en Éxodo capítulo 20, que habla de la envidia, de codiciar el buey, la mujer y los bienes del prójimo. No es así, bueno, trasladándolo en el tiempo actual podemos decir codiciar y desear a través de la envidia el auto, la casa y los bienes que tiene alguna persona. Tal cual. Y ojo con las deudas, ojo con contraer deudas, tené cuidado. Cuando vayas a comprar un vehículo, una casa, si tenés esposa, si tenés novia, si tenés tu papá, tu mamá, consultá bien, saquen bien las cuentas. Ojo con contraer deudas que nos pueden llegar a quitar la paz. No ansíes vivir como un rico. Si no sos rico, viví como sos vos, con lo que el Señor te ha dado. No quieras vivir como un rico. La importancia es separar algo para el Señor, lo que hablamos, las ofrendas. Algunos dicen, bueno, hay que dar el diezmo, eso era en el Antiguo Testamento, pero aparte del diezmo se daban ofrendas. En el Nuevo Testamento no se nos habla de montos, pero sí se nos habla de ofrendar para el Señor y de separar cada primer día de la semana, como dice 1 Corintios 16:12, el versículo que vos citaste, David. Así es. Cada primer día separar algo de acuerdo a lo que uno haya prosperado. Separá, si vos te
te parece bien el 10% o el 15% o el 20%, separalo para el Señor, dalo para el Señor, llévalo a la iglesia cada primer día Y de la poniendo el semana. énfasis, Albert, en no la cantidad, sino el corazón, sino en la actitud correcta, ¿no es así? ¿Por qué? Porque vemos allí en tiempos de Jesús que muchas personas, personas poderosas y con mucho dinero, daban y se hacían notar frente a la sociedad y las personas. Pero una mujer pobre se nos dice que solo puso 2 monedas. ¿Quién puso más? Era la pregunta. Bueno, la respuesta es la mujer, porque lo que dio, lo dio de corazón, ¿no? Y el Señor ama, dice la palabra de Dios, al dador alegre. Alegre, dar con alegría. De nada sirve que vos te propongas dar un 40, un 50% que después no vas a poder cumplir y seguramente ese dinero te va a hacer falta para comprar cosas elementales para la casa. Entonces, dar con un corazón alegre. Proponete, empezá de a poco, ponete una meta pequeña, pero a cumplirlo, es para el Señor. La necesidad nos enseña la palabra en Romanos capítulo 13, nos enseña acerca de la necesidad de pagar nuestros impuestos. Nos cuesta pagar los impuestos, nos duele pagar los impuestos, pero la palabra nos enseña que debemos pagar los impuestos. Y no hablamos solo de impuestos, hablamos de servicios también. Entonces, administrate bien. Fíjate cuánto vos pagás. Hacete un presupuesto. Separá para la luz, para el gas, para el impuesto inmobiliario, para el impuesto municipal, para el impuesto de ganancias si te corresponde pagar. Para todo, administrate. Fíjate, sacá bien las cuentas, pero cumplí con lo que el Señor nos dice de pagar los impuestos. Porque si no, se te van a hacer una deuda. Con los intereses también se te va a hacer, como decíamos antes, una bola de nieve. Qué bueno que el Señor en todas estas circunstancias está con nosotros, nos ayuda, nos acompaña. Y fue justamente el salmista quien reconoció esto. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. El Señor está con nosotros, el Señor nos cuida, el Señor nos provee, el Señor suple nuestras necesidades, provee para las cuestiones básicas de la vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, también dice Qué Filipenses. promesa hermosa, ¿eh? Es una promesa de parte del Señor. Realmente podemos estar contentos, satisfechos y gozosos, cualquiera sea nuestra situación. Aún Pablo decía, sé vivir en escasez y sé vivir cuando tengo en abundancia. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sabemos que el Señor no nos ha dejado solo. Sabemos que el Señor ha estado con nosotros, es bueno. Miremos a las aves de los cielos, miremos a los pájaros, porque ellos son un ejemplo para nosotros. Pues Dios la sustenta, ellos no tienen necesidad de trabajo porque día a día tienen el sustento diario. Nosotros también no debemos afanarnos por las cosas de este mundo. Eso no significa que no debemos ocuparnos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos, como hemos dicho, trabajar, ahorrar, planificar y confiar en el Señor, que el Señor realmente nos suple, el Señor nos cuida. Él no tiene ninguna deuda con la persona que no es suyo. Dios no tiene ninguna deuda, ninguna responsabilidad con aquel que no es su hijo. Pero nosotros como sus hijos tenemos este privilegio que el Señor día a día nos sustenta, día a día nos cuida, nos provee para nuestras necesidades. Y esto es un llamado a la persona que no tiene a Dios en su vida para que se arrepienta. Es una persona que no está participando de este privilegio. Insistimos, el Señor no tiene ninguna responsabilidad, Dios no tiene ninguna responsabilidad para aquel que no es suyo, pero sí la tiene para con sus hijos. Día a día nos provee, día a día nos cuida. Qué padre que si su hijo le pide un pan, le da una piedra, si le pide un pescado, le da una serpiente. No, nadie. Si aún las personas, siendo malas, saben dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial, siendo un Dios bueno, siendo un Padre bueno, con nosotros, sus hijos, nos va a proveer para nuestras necesidades. Así que llamamos a las personas que no son de Dios a que se arrepientan, crean en Cristo para ser salvos, y el Señor los va a bendecir con esta bendición de proveer para sus necesidades. Y teniendo esta perspectiva como hijos suyos, también nosotros tenemos que utilizar el dinero
para los cielos, ¿no? Para la gloria de Dios, y poner nuestro dinero en las cosas que operan para esta empresa celestial. Ya lo habíamos nombrado, pero Mateo, lo vuelvo a citar y lo voy a leer. Mateo 6, del 19 al 21, dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Eso no sucede en Argentina. Quizá en otro país, Venezuela, Ecuador. Sí. Dice: Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y cuando veníamos pensando también este versículo, me recordaba el antiguo Egipto, los faraones, al momento de que morían, eran sepultados y eran embalsamados, ¿no es eran así? embalsamados, y había todo un ritual, una ceremonia donde hasta sus esposas muchas veces, o mujeres y siervos, eran sepultados allí en esa tumba debajo de las pirámides, para que él tenga que llevarse a la otra vida, y como una ofrenda hacia los dioses. Él moría rico aquí y vivía rico allí para la eternidad. Y la Biblia dice algo todo lo contrario: no os hagáis tesoros en la tierra, porque eso perece. Y en Lucas tenemos la parábola, aquí lo tengo, del rico insensato. Lucas 12, del 15 al 21, y lo traigo aquí porque tiene mucho que ver con esto. El rico dice: alma, hablándole a su alma, y de lo espiritual pasamos a lo material. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Eso le dice este rico a su alma, a lo espiritual. Tengo un montón de cosas materiales para vos. Y el Señor, que le dice la palabra: pero Dios le dijo, esto está en Lucas 12, del 15 al 21, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién va a pertenecer todo eso? ¿De qué te sirve todo eso que venís acumulando? Hay que utilizar nuestra plata, como dice la palabra, nuestros dineros, nuestros recursos, para la gloria de Dios. Y como último me gustaría citar nuevamente esta frase de Miguel Núñez, donde dice: el único dinero que vamos a volver a ver es aquel que invirtamos en el cielo. Por eso decía esta palabra, ¿no? Esta empresa celestial, esta empresa para el reino de los cielos. No hacer tesoros aquí en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Y este es el desafío que nos llevamos. Y nuestra oración, insistimos con este versículo que nos ha compartido Leo en este día: no me des pobreza ni riqueza, Señor. Qué linda oración que podemos tomar allí en Proverbios capítulo 30. Señor, no me des pobreza. ¿Para qué? Para que no sea tentado a robar. Y no hablamos de ese robo evidente, visible a todos, sino ese robo minucioso, ese robo de tomar algo que no es nuestro, ese robo de vender algo que no debía ser vendido a tal precio, esa astucia, ese engaño de las personas, y sobre todo no blasfemar el nombre del Señor a causa de la pobreza. Y tampoco pedir riquezas, porque las riquezas nos llevan a olvidarnos de Dios. Eso justamente había pasado con el pueblo de Israel, cuando Deuteronomio capítulo 8 le dice que no se van a olvidar, justamente se iban a olvidar de Dios cuando coman, se sacien, edifiquen, aumenten oro y plata y se multipliquen. Y todo eso iba a enorgullecer su corazón y iba a proveer y generar que esas personas se olviden de Dios. Y que esa sea nuestra oración: Señor, no quiero la pobreza, no quiero la riqueza tampoco. Dame lo que tú quieres darme para tener lo suficiente para vivir satisfecho en ti, Señor. Que esa sea realmente la oración de nosotros, ¿no? Y que podamos invertir en los cielos, podamos invertir en la eternidad, podamos invertir para la gloria de Dios. La mayordomía del dinero, precioso tema, ¿no es así? Muy bueno, y para reflexionar y pedirle sabiduría a Dios para saber cómo administrarnos, cómo poder administrar el dinero que el Señor nos da para su gloria y honra. Y no olvides que los objetos, el valor que tienen en pesos, en realidad para vos obtener esos pesos tuviste que poner tu esfuerzo en trabajo.
O sea, pensá cuando tengas que comprar un objeto si realmente lo necesitas, y pensá cuántas horas de trabajo te va a llevar comprar ese objeto, si realmente vale la pena, si el Señor está de acuerdo con esa compra. Y eso te va a ayudar para que no metas la pata, no te equivoques y no te quite la paz de tu vida. Gracias, amigos del otro lado, por acompañarnos en Iluminados por su palabra. Gracias por interactuar con nosotros. Gracias por aprender conjuntamente a nosotros de este valioso tema, la mayordomía del dinero, y cómo ser nosotros como cristianos personas, ciudadanos de los cielos, ciudadanos celestiales que puedan administrar el dinero para la gloria de Dios, puedan dar gloria a Dios a través del uso del dinero, evidenciando la salvación, como hemos dicho, y también invirtiendo en una empresa eterna, una empresa celestial, una empresa del reino de Dios.